Queridos amigos, hoy iniciamos con el primer canal católico, Ñandeyara Ñe'e, 24 horas, así lo hemos designado, pero agradecemos principalmente al Señor en primer lugar. Es Dios el que nos inspira, Dios quien nos empuja, Dios quien nos da el ánimo necesario para que hoy Ñandeyara Ñe'e, la palabra de Dios, sea una realidad entre nosotros. Y esto lo ponemos en manos del Señor siempre, quien dirige nuestra historia. Por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora, recordemos que este gran proyecto de evangelización a través de los medios de comunicación social, a través de la televisión, lo hemos iniciado desde la parroquia Santuario Arquidiocesano de María Auxiliadora. La gente hermosa, la gente buena de toda esta parroquia, de este santuario y todos los fieles devotos de María Auxiliadora, cómo han apoyado desde un inicio a este proyecto. Primero con encuentros bíblicos, pero luego también para entrar por medio de los medios de comunicación a hacer llegar la palabra de Dios. Seguidamente también hay un grupo muy especial a quien tengo que nombrar y agradecer cuando estábamos trabajando en la parroquia de San José también, sobre España y San José justamente. Aquí el grupo de la familia teresiana, ellos también con quienes trabajamos durante mucho tiempo en una evangelización catequética. Todo el trabajo bíblico me han entusiasmado y sobre todo han apoyado para comenzar a transmitir todo este conocimiento de la palabra de Dios, porque es la que nos enriquece y es la que tiene que llegar a cada una de las familias, a cada una de nuestras casas. Y por eso este sueño hecho realidad, ya desde aquel momento con los primeros programas, hoy también se está haciendo realidad a través de un canal de televisión. Estamos comenzando de una manera muy sencilla, de una manera ciertamente muy casera, digamos, pero sabemos que con la gracia de Dios y con el apoyo de todos ustedes, la palabra de Dios buscará y encontrará el camino oportuno y necesario para que Dios mismo pueda llegar a cada uno de nuestros hogares. Pensemos en nuestros hermanos ancianos que no pueden salir de sus casas. Pensemos en nuestros hermanos enfermos que están también postrados, pero que necesitan escuchar, enriquecerse con la palabra de Dios, con los testimonios hermosos de la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Y por lo tanto, hoy a través de estos medios de comunicación podamos llegar hasta sus hogares. Pensemos en cada uno de los papás, de las mamás, que también a través de los programas de las familias queremos llegar en la formación, en la educación de nuestra familia, esa gran responsabilidad de formar una comunidad de acuerdo a los principios y valores que el Señor nos pide. Luego pensemos también en los jóvenes que necesitan también formarse más, los jóvenes que siempre son muy cuestionadores. Queremos que a través de estas pantallas, a través de nuestros programas, lleguemos al corazón, lleguemos hasta nuestros jóvenes, lleguemos también hasta nuestros adolescentes y nuestros niños con las catequesis, con la formación, porque si ellos hoy son un presente pero aún muy débil, que lleguen a ser después ese futuro de nuestra realidad, de nuestro país, de nuestra sociedad, con fuerza, con los valores que nos da el Evangelio, que nos da Ñandeyara Ñe'e, la palabra de Dios que llega a nuestro corazón y a nuestra vida. Y lleguemos entonces a todos, a los obreros, lleguemos también a las personas que muchas veces están desilusionadas, aquellas personas que han perdido la fuerza, el entusiasmo de vivir, abriendo y escuchando Ñandeyara Ñe'e, este canal que quiere llegar a todos, puedan encontrar el alimento esencial y fundamental desde la palabra de Dios.
Y así entonces nos auguramos todos, agradeciendo todo el esfuerzo a tantas personas, principalmente a ustedes, queridos amigos, que están siguiendo este inicio de nuestro canal Ñandeyara Ñe'e 24 horas. Les agradezco de corazón y que el Señor nos bendiga a todos. Y ponemos en manos de Dios, ponemos en manos de la Virgencita, la auxiliadora de los cristianos, este proyecto que hemos iniciado. Y que la bendición de Dios descienda sobre este proyecto y descienda sobre cada uno de nosotros para ir adhiriéndonos más a nuestra realidad que necesita tanto de la palabra del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor bendiga este proyecto Ñandeyara Ñe'e, primer canal católico de nuestro país. Bendiciones.